Muy buenos días, estimados amigos, compañeros. El día de hoy les traigo un nuevo video hablando un poco más acerca de estos dos países, como pueden apreciar en la pantalla, Perú y Chile. Prácticamente países que son muy conocidos por antecedentes que ya muchos los conocen, ¿no? Antecedentes, conflictos que han tenido. El día de hoy quería mostrarles un poco más acerca de información económica, política, entre otros, que ya poco a poco se les iré detallando entre estos dos países. Correcto. Prácticamente vamos a comparar un poco la situación actual entre Perú y Chile en diversos sectores, económico, político, social, cultural, entre otros. Poco a poco se lo vamos a ir detallando. Para esto me estoy apoyando en una página muy conocida que se llama datosmacro.com. Ustedes, si desean, la pueden ubicar, la pueden googlear, como se dice. Y lo más importante de esto es que esta página utiliza como fuentes para realizar este tipo de estudios, información confiable, fuentes confiables. Acá abajito, si ustedes desean, figura lo que es el tema de fuentes, y ahí pueden observar todas las diversas fuentes que se utilizan para este tipo de información estadística. ¿Sí? Es por eso que siempre todo lo que está relacionado a información estadística, entre otras, es muy importante que siempre vaya acompañado de una muy buena fuente para evitar de alguna forma complicaciones o críticas tal vez, ¿no? Perfecto, perfecto. Primeramente comencemos con lo que es el tema de, bueno, un dato muy muy importante, que sería el Producto Bruto Interno entre ambos países. En el caso de el Perú, al año 2021, el PBI anual fue de 189.977 mil millones de euros, en comparación de Chile, que prácticamente fue de 267.869 mil millones de euros. Si prácticamente lo comparamos estos dos países, recordemos que Chile tiene una población mucho menor que el Perú, y podría decirse, resulta un poco curioso, ¿no?, que prácticamente teniendo la menor población Chile produzca un PBI mucho más elevado en comparación del Perú. Correcto, perfecto. De ahí tenemos el PBI per cápita. PBI per cápita prácticamente se podría decir el ingreso promedio de cada persona. En esta ocasión sería de manera anual, ¿sí? Prácticamente cuánto es lo que recibe cada ciudadano en promedio a nivel anual, correcto, por todo un año. En esta ocasión, en el caso del Perú, el ingreso PBI per cápita anual es de 5.695 euros, mientras que el Producto Bruto Interno en el caso de Chile es de 13.943 pesos. Bueno, no, disculpe, euros, correcto. Pero recordemos que la moneda de Chile es el peso, correcto. Perfecto. ¿Qué quiere decir eso también? También recordemos que en esta ocasión el sueldo mínimo de Chile es muchísimo más elevado que el Perú. Correcto, más adelante ya le estaré brindando esta información también. Sí. Perfecto, de ahí tenemos el tema de la deuda. Bueno, más que nada para resumirlo, porque son bastantes datos, vamos a ver el tema de la deuda en lo que es en porcentaje del PBI. En esta ocasión la deuda de Perú es del 35.93%, mientras que la de Chile es del 36.28%. Prácticamente están, podría decirse, muy parejos en ese tema.
De ahí tenemos la deuda per cápita, el déficit, el déficit por el porcentaje del PBI, el déficit en porcentaje del PBI, correcto. Y acá hay un punto muy importante al cual siempre es bueno mencionarlo, ¿no? El tema del gasto público. ¿Sí? El tema del gasto público es un tema muy importante. ¿Sí? ¿Cuánto es lo que invierten los países en lo que es el sector público, en lo social, en la sociedad, entre sus ciudadanos? En esta ocasión el gasto público prácticamente en lo que es Perú fue de 44.934 millones de euros, mientras que en Chile es de 89.513 millones de euros. Como acá pueden ver, M.E quiere decir que está en millones. Correcto. Prácticamente, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué nos informa eso? Que Chile invierte el doble de su presupuesto al sector público. Prácticamente invierte el doble, podría decirse, un poco más del doble o por ahí. Prácticamente invierte Chile en cada ciudadano. Sí, pero recordemos que esto se divide en varias aristas: educación, salud, que poco a poco ya se va a ir detallando. Perfecto. Inclusive este suele ser muy curioso. O sea, prácticamente todo esto invierte Chile en su pequeña población, prácticamente muchísimo menor que el Perú. En cambio Perú invierte menos y inclusive tienen mucho más población. O sea, prácticamente los ciudadanos estarían recibiendo mucho menos. O sea, prácticamente no les caería todo el presupuesto a todos, o prácticamente una minúscula parte le estarían llegando a este grupo de personas. Asimismo también tenemos el gasto público en educación, que prácticamente, como se puede observar, para ir resumiéndolo, no alargando mucho el video, por ejemplo en lo que es educación, en el 2019, también recordemos que sí, hay un poco de discrepancia en tema de los años de la información. Por ejemplo, acá tenemos en el 2021, en el 2018 se pone, ellos lo han puesto en el 2018 porque todavía no disponen de la información del 2021. Es por eso que lo han puesto en el año 2018, ¿no? Pero también se podría hacer una pequeña comparación, ¿no? Perfecto. Bueno, respecto al tema del gasto público, Perú invirtió 17.87%, Chile 21.38%. Chile invirtió un poco más, pero recordemos, como le voy a mencionar, fue respecto al año 2018. Probablemente Chile invirtió en el 2021 muchísimo más, porque es uno de los países que más invierte en lo que es educación. Correcto. En otras fuentes, por ejemplo, en las cuales nos hemos podido apoyar, por ejemplo, acá hay un informe del 2018 en la cual menciona que Chile mantiene el primer lugar en lo que es el índice de desarrollo humano. ¿Y qué es lo que mide eso? Eso prácticamente evalúa muchos factores. Por ejemplo, evalúa lo que es el tema de, como se puede observar acá, la esperanza de vida, la educación, el ingreso per cápita, entre otros más puntos. Correcto. Por ejemplo, un país obtiene un IDH más alto según, cuando la esperanza de vida es mucho mayor, al igual que la educación y el ingreso bruto, ¿no? O sea, prácticamente el PBI. Prácticamente apoyándonos también de Wikipedia, nos grafica a nivel mundial en escala de colores los países con más IDH, o sea, con un IDH más elevado. Recordemos que un IDH más elevado es porque un país tiene mejor educación, más esperanza de vida, mejor ingreso per cápita e ingreso mundial, podría decirse,
el Producto Bruto Interno, disculpa. Correcto. Cuando cumplen todo eso, eh, prácticamente tienen un índice de desarrollo humano mucho más elevado. Por ejemplo, podría decirse que respecto a este gráfico que se encuentra acá, Chile y Argentina, sí, si se puede diferenciar, son los que tienen el IDH más alto, podría decirse, de América Latina respecto a este gráfico, ¿no? A este indicador, ¿no? Como se puede ver, 0.8 al 1 quiere decir que es muy alto, de ahí poco a poco va disminuyendo, ¿no? Por el colorcito se pueden dar cuenta, de ahí poco a poco va disminuyendo ese indicador. Sí, es por eso que Chile es uno de los países que más invierte en lo que es educación. Prácticamente es uno de los primeros, ¿no? Es uno de los primeros que están en lo que es el tema de educación, con muchos países. En el caso de Perú, prácticamente está mucho más atrás. Perfecto. De ahí tenemos lo que es el tema del gasto en salud. Hay algunos datos que sí son del mismo año, por ejemplo este, el 2017-2017. Por ejemplo, respecto al tema del gasto de salud por porcentaje, por ejemplo, en Chile se invierte del gasto público el 17.73%, mientras que Perú invierte el 14.90% en lo que es salud. Correcto, perfecto. Asimismo tenemos más indicadores. Perfecto, por ejemplo, el tema del gasto público per cápita, que es otro indicador muy importante. En el caso del Perú sería de 1.347 euros, ¿sí? Euros. Y en el caso de Chile sería de por 4.659 euros. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente por cada ciudadano, por cada personita, cada uno de esos países, por ejemplo en el caso de Perú, en lo que es el tema de seguridad, salud, educación, Perú invierte esta cantidad a nivel de de todos sus ciudadanos, y prácticamente podría decirse que lo invierte en todo el año. Lo que es salud, todo esto es lo que recibiría cada ciudadano, cada peruano, de forma anual. Y así mismo tenemos el gasto público en caso de Chile. O sea, Chile invierte prácticamente 3 veces más en las personas, en esta ocasión en el gasto público, en su sociedad, ¿sí? Bueno, pero también, como se pueden haber dado cuenta, como lo mencionaba reiteradamente, el tema de la población también influye, ¿no? Sí, pero tiene mucho más, por ende va a tener mucho más gasto en comparación de Chile, ¿no? Perfecto, pero también recordemos que si Perú tiene más personas, más el tema de la PEA, la población económicamente activa, tiene mucho más. Por lo general, eso repercute en un mayor ingreso en lo que es el tema tributario, ¿no? Perfecto, lo que al final contribuiría con lo que es el PBI anual, por lo que tendría más recursos, pero en esta ocasión pasa lo contrario, ¿no? Chile tiene, podría decirse, una población más reducida que el Perú, pero aún así produce más, produce un PBI mucho más elevado, ¿no? Correcto. De ahí seguimos, a ver, estábamos en lo que es el tema de gasto público, ¿no? El gasto público, acá está efectivamente el gasto por cápita. Por ejemplo, mire, del gasto público se desprenden unas aristas. Por ejemplo, el tema del gasto público per cápita, solamente en lo que es el tema de educación, Perú invierte 234 euros, todo está en euros, ¿sí? Para que no haya ninguna complicación. Y Chile, disculpe, invierte 725 euros por cada personita, ya sea en infraestructura,
libros, materiales de estudio, entre otras cositas para los estudiantes. Bueno, acá también es un datito adicional. Como ya les había mencionado, cuando no hay información de los mismos años, por lo general se recurre a años anteriores. En esta ocasión, bueno, pues hay una pequeña eh, diferencia, ¿no? Por ejemplo, acá está esta información de 2020. Este es el gasto público per cápita en el 2020 en lo que es educación. En este caso es en el 2018, correcto. Pero son algunos puntos, ¿no? Pero prácticamente nos da una idea de cómo va, cuál es la tendencia o cómo va ese tema en lo que es Chile, ¿no? Chile respecto a Perú. Asimismo, el gasto público per cápita de 211 euros en lo que es Perú, mientras que lo que es Chile, que en esta ocasión sería de 795 euros. Esto prácticamente se puede traducir en lo que es la famosa pandemia. Perú fue uno de los países más afectados en lo que es el tema de la pandemia. Tuvo prácticamente el primer número, bueno, estaba entre los primeros en la lista con mayores índices de mortalidad por el tema de la pandemia, en comparación de Chile, que tuvo una de las bajas. El tema del indicador fue muchísimo menor, que también lo bueno que esta página también nos brinda esa información, por eso es muy importante. Si en todo caso desean conocer más acerca de estos países, puedan ingresar a esta página de Datos Magnos, que nos brinda información precisa y también con fuentes confiables, como lo había mencionado. Pueden ubicar la fuente, si en todo caso tal vez de alguna forma alguno discrepe tal vez con información. Acá está las fuentes que usan, como ya le había mencionado, son prácticamente fuentes de los mismos países, ¿no? Usan países, fuentes confiables, por ejemplo en lo que es Perú, el INEI, y en lo que es Chile, el Instituto Nacional de Estadística, y también se apoyan de otras fuentes de otros países, ¿no? Correcto, por eso es muy importante conocer este tema, ¿no? Perfecto, esto también nos ayuda de alguna forma saber cómo marcha lo que es un país, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú, cuando pasó este tema de la pandemia, la tasa de mortalidad, el tema de la crisis se vio muy afectada, el tema de la salud sobre todo, ¿no? No había mucha temas de balones de oxígeno, camas en hospitales para que las personas sean atendidas. Pasó una crisis muy triste, muy fuerte, que prácticamente se vio reflejado, ¿no?, en las estadísticas como en comparación de otros países, ¿no? Este indicador prácticamente nos brinda una idea, ¿no?, de lo que pasó en esa oportunidad. Correcto. O sea, prácticamente a raíz de una pandemia uno puede de alguna forma esclarecer ciertas ideas, ¿no? Porque se invierte tan poco en lo que es en temas muy importantes: educación, salud, seguridad. Se invierte demasiado poco y eso se ven reflejados en los índices de delincuencia a nivel mundial. Por ejemplo, seguimos con lo que es el tema del gasto de defensa. Si no me equivoco, es el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Cuánto es lo que invierte Perú respecto a Chile, ¿no? En este caso Perú invierte 74 euros, mientras que Chile invierte 211 euros, ¿sí? O sea, en pocas palabras, Chile invierte muchísimo más que en Perú en todos los aspectos relacionado a lo que es el gasto público, en lo que es educación, salud y lo que es seguridad. Si bien los años son diferentes, bueno, al menos nos da una idea, ¿no?, de cómo va la cosa. Bueno, acá al menos sí son los mismos años,
¿sí? Son los mismos años y como se puede apreciar la diferencia es muchísima, muchísima, muchísima. Correcto. Eh, Eso también se puede ver reflejado en lo que es el tema de, eh, por ejemplo, como les había mencionado, el tema del IDH, según prácticamente que posiciona lo que es Chile como uno de los primeros países, mantiene el primero en desarrollo humano, porque es uno de los países que más invierte en lo que es su población. Ellos invierten muchísimo en lo que es su población, ellos se preocupan demasiado en lo que es su educación, uno de los principales. Y eso prácticamente se ve reflejado en lo que es los ciudadanos, las personas, son muchísimo más. Inclusive podría decir que se puede reflejar en lo que es el Producto Bruto Interno, muchísimo más productivas. Es increíble cómo Chile pueda tener un PBI mucho más grande que el Perú, teniendo eh, muchísimo menos personas, muchísimos menos ciudadanos que pueden producir y que pueden contribuir a la economía. Eso se puede ver reflejado. Sí, ese es un dato muy importante que se debería tomar en cuenta, bueno, en esta ocasión en los casos de los gobiernos, ¿no? Sí, invertir mucho más en educación, porque estas cantidades son muy, 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 muy pocas. Correcto, perfecto, sigamos. De ahí seguimos con estos índices, bueno, no lo entiendo muy bien. Eh, no lo entiendo muy bien, por eso ya sería en vano explicárselos. De ahí tenemos el índice de corrupción. En esta ocasión el índice de corrupción prácticamente es un índice en el cual enumera a los países, todos los países a nivel mundial, en un ranking prácticamente de los países más corruptos que están relacionados al tema de corrupción, correcto, siendo prácticamente de forma ascendente, ¿no? Ascendente, efectivamente, o sea, prácticamente el que más se acerca a los primeros puestos es el que tiene un índice muchísimo más elevado, ¿no? Mira, en el caso de Perú, algo que también le afecta demasiado es el tema de la corrupción, va en el puesto 36, Chile todavía está en el 67, está en un ranking mucho más elevado. De ahí tenemos el ranking de competitividad, que en el caso del Perú está mucho, muy alejado. Bueno, más que nada esto lo veo por el tema de la tecnología. En Perú la tecnología es muy rudimentaria, muy básica. Perú no produce muchas cosas. Pero prácticamente lo único que ofrece al mundo, bueno, en su mayoría son materias primas. No ofrece valor de productos con valor agregado, muy poco. La principal actividad económica en el caso de Perú es el tema de lo que es la minería, ¿sí? Prácticamente ellos ofrecen al mundo lo que son sus minerales y también una menor proporción sería el tema agroindustrial. Pero como les había mencionado, prácticamente no transforman ese tipo de mercancías, ¿no? No le dan un valor adicional para de alguna forma eh, obtener más ingresos, más recursos, más empleos, podría decirse, incluso porque tú cuando das un valor agregado, le das un valor adicional a un producto, generas un empleo adicional, ¿no? Tienes una persona ocupada, ¿no? Transformando ese producto. Perfecto. Eh, Ahí tenemos el ranking de la innovación, ranking de trans, que no entiendo muy bien a qué se refiere. Ranking de innovación, Chile está mucho más cerca eh, en comparación de Perú. El tema del mercado laboral,
El tema de desempleo, Chile tiene mucho, podría decirse una tasa de desempleo un poco más elevada en comparación del Perú. Tema de parados, el SMI, el ranking de capital humano, en esta ocasión Perú, Chile está en los primeros. Esto prácticamente, si no me equivoco, es el tema de la capacidad de los mismos ciudadanos, ¿no? En producir materia científica, prácticamente va a ese lado. Tema de las cotizaciones, esto es respecto al tema de los soles, esto es respecto al tema de los pesos chilenos. Sí, esto prácticamente es lo que equivale en soles, prácticamente 3.9117 soles equivale lo que es un euro, mientras que lo que es un peso chileno sería de 910,27 pesos. Eso equivaldría a un euro. La tasa de cambio prácticamente está ahí. Lo bueno que en esta parte sí hay información actualizada prácticamente hasta el día de hoy. De ahí seguimos con lo que es la bolsa de valores, la evaluación anual, el tema de los precios, el tipo de interés, mercado de dinero, prácticamente para el tema de los negocios, vehículos por año, prácticamente en Chile hay muchísimos más vehículos. Bueno, en esta ocasión serían vehículos pasajeros. Perfecto. Estábamos en lo que es el tema de vehículos pasajeros. Bueno, en esta ocasión, en el caso de Chile, tiene mucho más comparación de lo que es Perú, en lo que es vehículos por año. Vehículos por año, 1000 habitantes. Perfecto. Bueno, esta parte está más relacionada al tema de los negocios, ¿no? El tema de los impuestos, podría decirse que en el caso de Chile los impuestos son un poquito más elevados, ¿no? El porcentaje del PIB. Prácticamente eso es respecto al tema de también la presión fiscal, el IVA, el 18%. Pero este respecto también la información está un poco desactualizada, podría decirse, pero están por ahí, ¿no? El tema de 18 y 19% en ambos países, ¿no? Correcto, también está el tipo de cambio, el comercio, el tema de las llegadas anuales, las exportaciones, importaciones, la balanza comercial. Lo bueno que en este punto, al parecer, en el caso de Perú, el tema de la balanza comercial es positivo. Recordemos que al ser positivo genera más divisas al país, ¿no? Más divisas, inclusive también se podría decir más empleo, este tipo de actividad, ¿no? Recordemos que para calcular lo que es el tema de la balanza comercial se tienen que restar las exportaciones con las importaciones, ¿sí? Perfecto. Ha tenido un crecimiento respecto al tema de la balanza comercial en el caso de Perú respecto al año anterior, que ha sido 5.46%. Correcto. Asimismo también tenemos el tema el tema sociodemográfico, el tema del envejecimiento, la densidad, la paz global, las remesas recibidas, la tasa de inmigrantes, la tasa de natalidad. Esto ya es un tema más social, ¿no? Cultural, de las mismas personas. Inmigrantes, tasa de remesas, tasa de índice de fecundidad, el riesgo de la pobreza, el IDH, como les había mencionado, el índice de desarrollo humano. Chile tiene un índice mucho más elevado, como les había mencionado. Mientras el índice sea mucho más elevado, quiere decir que el país tiene mejor educación, ofrece mejor educación, tiene una esperanza de vida mucho más elevada. También está relacionada a lo que es el ingreso per cápita más elevado, también agregando lo que es el Producto Bruto Interno más elevado.
¿sí? Y con los datos que le había mencionado, eso se puede entender, ¿no? Perfecto, el ranking de la brecha de género, la esperanza de vida, el tema de los suicidios. Un dato curioso que en Chile la población, podría decirse, eh, hay más casos de suicidio. Un poco curioso, ¿no? Sería bueno investigar, ¿no?, el motivo, ¿no?, por lo cual pasa eso. No, el tema de esperanza, el tema de los homicidios, número de homicidios. En el caso del Perú mucho más. Bueno, también se puede entender por el tema de la cantidad de la población, ¿no? Si hay una población más elevada, el tema de los homicidios va a ser mucho más elevados. Perfecto, pero de todas formas es bastante el tema de la diferencia. O sea, en Perú hay mucho más homicidios en comparación de Chile, ¿no? Bueno, también respecto al tema de la cantidad de habitantes, ¿no? Perfecto, el tema de la energía y el medio ambiente, la producción de petróleo, correcto, reserva de petróleo, consumo, también, bueno, este punto muy importante que también quería llegar, el tema de la pandemia y el COVID-19, cómo ha afectado a ambos países, ¿sí? Aquí prácticamente se puede complementar, se puede agregar lo que les había mencionado anteriormente respecto al tema de salud, en lo que invierte cada país, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los muertos, en Perú tuvo prácticamente 216.151 muertos, mientras que Chile tuvo 60.812 muertos. El tema de los casos confirmados están por ahí. Prácticamente Perú tiene 4.126.462 y Chile 4.566.548. Prácticamente han tenido la misma cantidad de casos confirmados, pero el tema de la muerte ha sido mucho más para Perú. El tema de las vacunas, prácticamente Perú ya tiene casi el 100% de su población. En el caso de Perú la población está entre 32, 35, 34 millones de habitantes aproximadamente. En el caso de Chile está por ahí también. En esta ocasión, en el caso de Chile, las personas vacunadas son de 17.669.377. También tienen casi a toda su población ya vacunada, podría decirse. Y el tema de muertos por millón, ¿no? En el caso de Perú fue de 6.479, en el caso de Chile 3.165. Prácticamente en el caso de Perú fue el doble el tema de la cantidad de muertes, ¿no? Correcto, perfecto. Y eso, como les había mencionado, en gran parte es por este simple motivo. El tema del gasto público en salud, este factor importantísimo, ha jugado en esta ocasión un rol muy importante en el tema de la pandemia, ¿no? Y se vio reflejado, obviamente, como ustedes lo pueden apreciar en el último indicador que les estábamos mencionando, el tema del COVID, ¿sí? Ahí se puede ver reflejado la crisis que más le ha afectado en el caso de Perú. Sí, mire, el tema de la inversión, el gasto público, es muchísimo menor. ¿Sí? Un dato, que inviertan más en educación debería invertir. Sí, perfecto. Eso son prácticamente la información, ¿sí?, respecto al tema de esos países, ¿no? Si ustedes desean tal vez buscar la misma información tal vez de otros países, Perú, Estados Unidos, Perú y otros países, o entre países europeos, esa página nos brinda esa información, ¿sí? Y como les he mencionado, siempre está acompañado de una muy buena fuente, fuentes nacionales y fuentes internacionales, ¿sí? Acá están, también puede buscar la información de cada uno de los países. Le voy a dejar el link de esta paginita, que es muy importante para poder comprender qué es lo que pasa en un país, ¿no? Porque un país, bueno,
podría de alguna forma obtenerse una hipótesis de qué es lo que pasa en un país. Por ejemplo, en el caso de Perú, podemos deducir que la poca inversión que hay en lo que es el tema de salud le ha afectado tremendamente a lo que es la crisis de la pandemia de COVID-19. A ese tipo de análisis se puede llegar gracias a esta información, ¿sí? Es por eso que es muy importante el tema de estar informados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en ese país? ¿Por qué un país está bien y por qué otro está, podría decirse, mejor? O tal vez porque está de alguna forma en crisis, porque hay mucha delincuencia, mm, porque hay mucho desempleo, entre otro tipo de cositas, ¿no? Este tipo de páginas nos informa mucho. Es una de las páginas que yo la utilizo mucho en trabajo de investigación, análisis, entre otro tipo de cositas, ¿no? Correcto. Asimismo, más adelante ya le estaré subiendo más videos relacionados a diversos temas, ¿sí? Diversos temas, ya sea político, económico, mundial, entre otro tipo de cositas, ¿sí? Acá también se puede ver un pequeño gráfico en lo que es el tema del gasto público, en lo que es educación entre ambos países. Mira, la línea azul es la de que representa al país de Chile, que poquito a poquito va aumentando, mientras que la de Perú está mucho más alejada. ¿Sí? Sería un buen dato poder complementar. ¿Sí? Correcto. Y un dato adicional que también quería agregarles es este que poder encontrar respecto al tema del Perú. Perú entre los países que menos invierte en educación, ¿sí? Muchísimo menos en educación. Y eso también se puede ver reflejado en la famosa prueba PISA. PISA es una prueba a nivel internacional que se aplican a lo que es el tema de estudiantes de los diferentes países del mundo, ¿sí? Respecto que prácticamente evalúa muchos temas, tema de la producción científica, el tema de la comprensión lectora y la habilidad, si no me equivoco, matemática, ¿sí? Correcto. Por ejemplo, Perú prácticamente se ubica en los últimos lugares, ¿sí? Está en el puesto 64. Este prácticamente es información hasta el año 2018. Esperemos que haya aumentado efectivamente, ¿no? Pero así poco a poco uno puede deducir algunas cosas adicionales, ¿sí? Esta información quería agregarle, quería completarle para más que nada tener en conocimiento lo importante que es el tema de la educación y la inversión pública, sobre todo en un país, ¿sí? No me parecería extraño eh, podría decirse, las buenas referencias que hay sobre Chile, ya sea en tema económico, político, entre otros, tecnológico, eh, respecto a su población, ¿sí? Prácticamente Chile es un país que se preocupa mucho por sus ciudadanos, le ofrece prácticamente las mejores condiciones para que se puedan desempeñar, que algo que considero que debería de alguna forma implementar Perú, ¿no? Poco a poco, para que de alguna forma puedan de alguna forma mejorar en los aspectos, como les había mencionado, salud, seguridad. También podría ser el tema de educación, entre otros, ¿sí?
Perfecto, espero que les haya agradado este pequeño video, bueno, un poco extenso, pero es más que nada para poder entender, ¿sí? Las diferencias entre ambos países, correcto. Espero que les haya servido un poquito al menos, y muchas gracias por quedarse hasta el final. Nos estaremos viendo en otro video. Nos vemos.